extremos relativos y graficar. Y en el problema 12, la función que nos dan es f de x igual a x menos 1 al cuadrado por x más 2. Miren, la verdad es que pensando en que podríamos facilitarnos un poquito la derivada, podríamos efectuar los productos y dejarlo como un polinomio. Pero acuérdense que después hay que igualar a cero y resolver la ecuación. Y resolver la ecuación se facilita más teniéndolo como factores que como un polinomio. Por esa razón, no voy a efectuar los productos, lo voy a dejar así como está. Y vamos a derivar como un producto. Como les digo, si solamente nos estuvieran pidiendo la derivada, pues a lo mejor sí, multiplicas, expresas la suma, derivas término por término y se acabó. Pero acuérdense que después de derivar, hay que igualar a cero y resolver la ecuación. Y esto se facilita más si nosotros la tenemos como factores A, que si la tenemos como sumas y restas. Por esa razón, repito, no voy a efectuar el producto, nos vamos a ir así como está. Y bueno, la primera pregunta es encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos, primero necesitamos encontrar los valores críticos. ¿Cómo se encuentran estos valores críticos? Bueno, pues derivando, igualando a cero y resolviendo la ecuación. ¿Por qué derivando? Bueno, pues porque trabajamos con pendientes de rectas, tangentes. ¿Por qué igualando a cero? Porque nos interesan exclusivamente aquellos puntos en donde se puede trazar una recta tangente horizontal y la pendiente de una recta horizontal es cero. Por eso igualamos a cero. Y resolvemos la ecuación para encontrar en qué valores de x es que se puede trazar esa recta horizontal. Entonces, vamos haciéndolo. Derivamos. Ese es un producto. La regla dice, el primero por la derivada del segundo. De x es 1, de 2 es 0. Más el segundo por la derivada del primero. Como una o a la n. N por 1 a la n menos 1, que sería la 1, por la derivada de 1. De x es 1 y de menos 1 es 0. Y bueno, todavía podemos observar que tiene un factor común. Estos dos términos tienen un factor común, que es x menos 1. Voy a factorizar ese x menos 1. Y la pregunta es, si al primer término yo le quito x menos 1, ¿qué nos queda? X menos 1. X menos 1. Signo que sigue es más. Que es que todo este término, yo le quito x menos 1, ¿qué nos queda? 2x más 4. 2x más 4. Muy bien. Antes de igualar a 0, reducimos. X menos 1 por sería 3x más 3. Y ahora sí, esta es la que nos va a dar toda la información. Es la derivada. Por eso es con el que vamos a hacer todo el análisis. Ya que tenemos la derivada, ¿qué hacemos para encontrar los valores críticos? Bueno, pues la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Tomamos la derivada, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación. Y lo que decíamos, la ventaja de tenerlo como factores es que ya directamente podemos resolverlo. Dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0. X menos 1 igual a 0, por lo tanto, x vale 1. Ya tenemos un primer valor. Igual, dos cantidades que multiplicadas dan 0, una de ellas debe de ser 0. 3x más 3 igual a 0. 3x es igual a menos 3, por lo tanto, x vale menos 1. Y tenemos dos valores críticos. Uno cuando x vale 1 y otro cuando x vale menos 1. Pero acuérdense que estos son valores críticos. Si yo quisiera los puntos críticos, bueno, además del valor en x,
le va a hacer falta el valor de y. Y entonces le voy a llamar A al primer punto crítico, que es con el valor menor de X, que es menos 1. Y bueno, pues habrá que encontrar el valor de Y. Y le voy a llamar B al segundo punto crítico, que es cuando X vale 1. Y entonces, para tener esos valores que me hacen falta, que son los valores de Y, nos vamos a la función original, porque esta es la que es y ahí vamos a sustituir esos valores. Y entonces, cuando X vale menos 1, bueno, sería menos 1 menos 1 me da menos 2. Al cuadrado es más 4. Y luego, menos 1 más 2 me queda más 1. 1 por 4 es 4. Ese sería el primer valor. Cuando vale 1, 1 menos 1 nos da 0. Ya por todos los demás, pues esto sigue siendo 0. Y entonces tenemos dos valores críticos. Cuando X vale menos 1, ya vale 4. Cuando X vale 1, ya vale 0. Y lo que decíamos ayer, yo les decía, algo que les puede servir de base, de guía, es que si es un polinomio, porque esto si yo lo multiplico me da un polinomio, los polinomios son continuos, no tienen problema de discontinuidad. Por lo tanto, lo más probable es que la Y mayor, que en este caso es 4, sea el máximo, y la Y menor, que en este caso es 0, sea el mínimo. Pero bueno, eso habrá que demostrarlo. ¿Cómo poder saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Bueno, pues para eso hay que ver cómo cambia de signo la derivada. Y para facilitarnos el trabajo, dijimos, vamos a construir una tablita. Primero, ¿cuántos valores críticos tenemos? Pues tenemos 2. Por lo tanto, la tablita tendrá 2 rectas verticales que van a dividir a la recta real en 3 intervalos. Esto será X igual a menos 1, que es el valor menor, y X igual a 1. ¿Cómo nos quedarían esos intervalos? Pues a la izquierda de menos 1 van a ser los menores. ¿Cuáles? Pues todos los menores. X menor que menos 1. Aquí estarían los que son mayores que menos 1, pero menores que 1. X mayor que menos 1 y menor que 1. Y acá estarán a la derecha los mayores. Siempre los de la derecha son mayores. X mayores que 1. Ahora, ¿quién es que nos va a dar los signos? Pues la derivada, bueno, la voy a anotar otra vez. La derivada X menos 1 por 3X. Y entonces vamos a escoger un valor de cada uno de esos intervalos. ¿Por qué solamente uno? Porque lo que cumpla con uno, lo debe de cumplir con todos. No necesitamos darle más valores. Uno es suficiente. Por ejemplo, un número menor que menos 1. ¿Cuál sería? Menos 2. Menos 2. Muy bien. Acuérdense que lo que nos interesa es el signo. El valor numérico no tanto, porque se puede cambiar si le damos menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, el valor que ustedes quieran menor que menos 1. Pero el signo no. Ese ya permanece constante. Entonces, menos 2 menos 1, este me da menos. 3 por menos 2 me queda menos 6, más 3 me da menos. Menos por menos, la derivada es positiva para menos 2. Como la derivada es positiva, bueno, pues significa que la función crece. Un valor entre menos 1 y 1. 0. 0. 0. 0 menos 1 me queda menos. 3 por 0 es 0, más 3 me da más. Menos por más es menos. La derivada en este intervalo es negativa, que significa que la función decrece. Un valor mayor que 1. 2. 2. 2. Vamos viendo, solamente me interesan los signos. 2 menos 1 es 1, es positivo. 3 por 2, 6, más 3 me da 9, es positivo. Más por más es más.
La derivada en este intervalo es mayor que 0. ¿Qué significa? Que la función crece. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Y también teniéndola como factores, es muy fácil darle los valores. Es muy fácil saber si es positiva, si es negativa. Ni siquiera necesitamos hacer tantas operaciones. Pero esto, repito, se facilita cuando nosotros tenemos factores. Es mucho más cómodo. Por eso es que no efectuamos los productos. Bueno, a ver, entonces, ustedes me dicen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya nada más faltaría hacer la gráfica, ¿verdad? Bueno, todavía nos falta dar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Pero necesito borrar esta parte de aquí, por eso primero quiero ver si hay alguna duda y luego ya pongo ahí los intervalos. No, por ninguna duda. Bueno, voy a borrar esto para aquí mismo poner de dónde a dónde la función crece y de dónde a dónde la función decrece. Primero, la función crece y aquí vemos que son dos intervalos de crecimiento. Para todos los valores menores que -1, es decir, desde -infinito hasta -1, unión con y vuelve a crecer para todos los valores mayores que 1, de 1 a infinito positivo. ¿Cómo sabemos que ya no baja? Que eso sigue hacia arriba. Bueno, porque si bajara, tendría que formar otro extremo y ya no hay. Por eso sabemos que no baja. ¿De dónde a dónde la función decrece? Bueno, la función decrece en este intervalo de -1 a 1. Pues va a decrecer de -1 a 1. Entonces, ahora sí, ya tenemos los... Alguien tiene el micrófono abierto que está interfiriendo. Ya tenemos los valores críticos y luego encontramos los correspondientes valores en Y, que eso nos generó los puntos críticos. Con los puntos críticos ya tenemos nosotros dónde crece y dónde decrece, pero nos falta todavía definir cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Y eso lo vamos a ver de la siguiente manera. Antes de este valor crítico, que es -1, la derivada es positiva. Significa que la función crece, va hacia arriba. Y después del valor crítico, la derivada es negativa. Significa que después decrece, es decir, crece y luego decrece, hace esto. O bien, la derivada cambia de más a menos. Si el cambio es de más a menos, significa que aquí vamos a tener un máximo que vale lo que vale Y en ese punto. Un máximo que vale 4. Y luego, en el otro valor crítico, la derivada cambia de menos a más. Es decir, decrece y luego crece, hace esto. Si cambia de menos a más, pues entonces ahí lo que se presenta es un mínimo que vale ¿cuánto? Lo que vale Y en ese punto. Un mínimo que vale 0. Y ahora sí, ya tenemos valores críticos, ya tenemos los puntos críticos, ya tenemos los extremos relativos, ya sabemos de dónde a dónde la función crece y de dónde a dónde la función crece. Ahora sí, lo único que nos está haciendo falta, pues ya es la gráfica de la función. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para graficar voy a borrar, entonces, si alguien tiene dudas, ahorita es el momento. Si quieren preguntar después, pues ya no vamos a ver a qué se refiere. Ninguna, profe. Todo bien, profe. Muy bien, vamos a graficar. Ya quedamos que esta información que tenemos nos va a ayudar. Ustedes ahí tienen los máximos y mínimos. La información que tenemos pues nos va a ayudar para hacer un esbozo de la gráfica. Y si nos falta, y con lo que tenemos no es posible graficar,
pues entonces vamos a encontrar intersecciones con los ejes coordenados. Ya vimos ayer cómo es que se encuentra. Vamos a trazar nuestros ejes. Una escala apropiada. Y bueno, teníamos un máximo que vale 4, donde x vale menos 1. Este es el máximo. Tenemos un mínimo que vale 0, donde x vale 1. Este es el mínimo. Y bueno, pues es toda la información que tenemos. Obviamente, para poder hacer un esbozo mejor de la gráfica, pues todavía nos falta información. Para esta información, lo que necesitamos, dijimos, vamos a encontrar lo que llamamos intersecciones de la gráfica con los ejes coordenados. Primero vamos a encontrar las intersecciones con el eje de las Y. Miren, la verdad es que como yo les digo, esto ni siquiera tienen que memorizarlo. Simplemente basta con razonarlo. Si ustedes se fijan, todos los puntos localizados sobre el eje de la Y, o el que ustedes quieran, tienen algo en común. En todos ellos x vale 0. Todos los puntos sobre el eje de las Y tienen como coordenada x 0. Todos. Entonces, si yo quiero encontrar los puntos donde la gráfica está al eje de las Y, pues lo que quiero encontrar es los puntos en donde x vale 0. Bueno, pues entonces, para encontrar las intersecciones con el eje de las Y, le damos a x el valor de 0 en la función original. Todas las x que encontremos valen 0. ¿Qué nos va a quedar? Pues que y vale 0 menos 1 es menos 1 al cuadrado, nos da 1. 0 más 2 me queda 2. 2 por 1 es 2. ¿Qué significa esto? Que si hay una intersección con el eje de las Y, que la gráfica va a cortar al eje de las Y, donde y vale 2. Bueno, ya sabemos que pasa por ahí, donde y vale 2. Ahora, ¿dónde corta el eje de las X? Bueno, siguiendo el mismo razonamiento, todos los puntos localizados sobre el eje de las X tienen algo en común. Todos estos puntos, el que ustedes quieran, y vale 0. Entonces, si yo quiero encontrar los puntos donde la gráfica corta el eje de las X, pues lo que quiero es encontrar los puntos que tienen como coordenada y igual a 0. Bueno, pues entonces le damos a y el valor de 0 a la función original y resolvemos. Si y vale 0, ¿qué nos quedaría? Los voy a invertir para que sea más fácil ver. X menos 1 al cuadrado por x más 2, esto es igual a y, pero en este caso y vale 0. Y bueno, pues son dos factores que multiplicados dan 0. Del primer factor nos quedaría x menos 1 al cuadrado igual a 0, raíz a ambos términos, x menos 1 igual a 0, por lo tanto x vale 1. Este ya lo tenía, es este punto que tenemos aquí, donde x vale 1. Pero hay otro, x más 2, también lo igualamos a 0 y resolvemos la ecuación y nos queda x igual a menos 2. Quiere decir que la curva también corta aquí, donde x vale menos 2. Y ahora sí, con esto es suficiente para graficar. Crece, llega al máximo, decrece, llega al mínimo y vuelve a crecer. Y ya no baja. Por lo tanto, la curva se tiene que comportar de esta manera. Pasa por esos puntos al mínimo y sube. Y ya no baja. Ya no baja. Y esta es la gráfica de f de x igual a x menos 1 al cuadrado por x más 2. Es un esbozo de la gráfica, no es algo muy exacto, pero sí nos da una idea de cómo es que se comporta. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Fíjense, hasta para hacer esto de las intersecciones fue mucho más fácil teniéndolo como factores. Así es mucho más fácil que tener que haber resuelto todo y después encontrar estos valores nos iba a costar mucho trabajo. Entonces es muy cómodo tenerla como factores, muy cómodo. ¿Dudas? Usó raíz para reducir el, ¿cómo se llama? Para eliminar el cuadrado. Ok. Yo tengo que despejar X, por lo tanto tengo que eliminar el cuadrado, si no, no la puedo despejar. Y no me conviene desarrollar el binomio, porque entonces voy a tener una ecuación cuadrática. Entonces, para evitar eso, mejor cancelo el cuadrado con una raíz. Sí, sí, sí. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Profe, con la raíz no sale más menos 1. No, porque la raíz es para 0, no es para 1. Y aunque tú le pongas más menos 0, eso sigue siendo lo mismo. Sí, cierto. Sí, cierto. Gracias. Si fuera raíz de 1, ese sería más menos 1, pero es de 0. Es decir, que esta cuadrática tiene dos soluciones sí, pero son iguales. Valen 1, las dos valen 1. No tiene caso ponerle 1 y otra vez 1. Es el mismo valor. ¿Por qué raíz de 0? ¿Dudas? Ninguna, profe. Ninguna, profe. Bueno. Entonces ahí está la gráfica, para que vean cómo fue que la construimos. De hecho, los valores extremos nos sirven, pero si eso no es suficiente, pues hay que encontrar las intersecciones. Ya les dije que esto de intersecciones, simetrías y asíntotas viene un poquito más explicado ahí en su manual. Al principio de su manual, ahí lo encuentran. Es cuestión nada más de que tengan un poquito de curiosidad y que quieran checarlo, pues ahí está. Bueno, vamos a resolver otro. Miren, vamos con el problema número 6. Nos piden, bueno, la pregunta es la misma, encontrar valores críticos, extremos relativos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, la gráfica. El problema es el 6, f de x igual a x cuadrada menos 3x menos 4 sobre x menos 2. A ver, si alguien recuerda lo que habíamos platicado de esto, ¿qué me puede decir ahí? ¿Qué me puede decir de esa función? Pues primero ¿cómo se llama? Se convertiría lo de arriba en un ¿Se factoriza? factor, ajá. Y se cancela. Pero antes de eso, antes de hacer lo que ustedes quieran hacer. No, pero no se puede. ¿Es un cociente? Sí, bueno, sí. Antes, para quien me dejó al principio. La verdad es que habría que ver si se puede factorizar, pero aunque se factorice, no se puede cancelar con lo que está abajo. Porque tendrías que buscar dos números que multiplicados den 4 y sumados den 3. Y el 2 no aparece. No llevamos el denominador arriba, ¿no? No. Antes de hacer nada, antes de pensar si se factoriza, si se cancela, ¿Derivar? si cambiamos de forma. No. Antes de todo. Si el factor, ¿qué si es el lo que- denominador es 0, ¿hay una asíntota? Exactamente. Antes de hacer cualquier cosa, nosotros tenemos que ver que la función ya no es un polinomio, que es una función racional. Y que si es una función racional, pudiera ser que no fuera continua, pudiera ser que tuviera asíntotas. Yo ayer les decía que deben de tener mucho cuidado donde la función presente asíntotas verticales, porque las asíntotas nos van a
dividir el problema como si tuviéramos dos problemas diferentes. Antes que nada, eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Y en este caso, sí presenta una asíntota vertical. ¿En dónde está? En 2. En x igual a 2. ¿Por qué? Porque en x igual a 2, si yo le doy a la función el valor de 2, me quedaría una constante entre 0. Y ahí es donde se presentan las asíntotas verticales. Entonces, antes de cualquier otra cosa, cuando ustedes vean que la función que van a analizar es una fracción, lo primero, antes de pensar que si van a factorizar, que si lo van a subir, que cómo van a derivar, antes de todo es ver si tiene asíntotas y dónde están, asíntotas verticales. Porque el problema va a quedar dividido en partes en caso de que tenga. Y en este caso sí tiene una asíntota vertical, y la asíntota vertical se presenta donde x vale 2. Esto no tenemos que perderlo de vista. Esa es una información importante, porque luego el error que cometemos es que nosotros, como estamos acostumbrados, y no es culpa de ustedes, así los acostumbraron a trabajar solamente funciones continuas, a fuerza la queremos hacer continua, no lo es. Entonces, mucho cuidado. Presenta una asíntota vertical en donde x vale 2, y esta recta, que es una recta vertical, me va a dividir el problema en dos partes, como si tuviéramos dos problemas diferentes a usar. Bueno, ahí lo dejamos en rojo para que nos llame la atención a la hora que vayamos a hacer la tablita. Esto va a tener mucho que ver. Y ahora sí, ya con eso, pues ya viene todo lo demás. Hay que encontrar los valores críticos y para ello vamos a derivar. Como es un cociente, no lo voy a subir, porque entonces lo tendría que subir a la -1 y eso me va a llevar a trabajar potencias negativas, que luego hay que hacer positivas. No tiene caso. Así lo vamos a derivar como una U sobre B. La regla dice todo sobre B cuadrada, arriba B, por la derivada de U. ¿Cuánto nos da la derivada de U? Ayúdenme. 2x menos X menos 3. 2x menos 3. Menos U, que es x cuadrada, menos 3x menos 4, por la derivada de B. 1. 1. Por 1. Miren, en este caso, como no hay un factor común, si hubiera un factor común, lo ideal sería factorizar. Pero como no hay ese factor en común, entonces sí voy a efectuar estos puntos para poder reducir términos. X por 2x me da 2x cuadrada, luego sería menos 3 menos 4 menos 7x, menos 2 por menos 3 me da más 6, este menos cambia todos los signos, menos x cuadrada más 3x más 4, entre lo mismo que es x menos 2 al cuadrado, reducimos términos, esto nos va a dar 2 menos 1 es x cuadrada, menos 7 más 3 menos 4x, más 6 más 4 más 10. Todo sobre x menos 2 al cuadrado. Esta es la derivada. Y bueno, si el trinomio se pudiera factorizar, lo haríamos. Pero nos vamos a dar cuenta que no. Es decir, no hay dos números que multiplicados den 10 que sumados den 4. Así lo dejamos. Si no se puede, tampoco es a fuerza. Tampoco es que tenga que ser a fuerza. Ok, ya derivamos. Esa es la derivada. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Igualamos. Igualar a 0. Igualamos a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque estamos encontrando en donde se pueden trazar rectas tangentes horizontales de pendiente igual a 0. Avanzados. Esto, miren lo que voy a hacer. X cuadrada menos 4x más 10 sobre x menos 2 al cuadrado es igual a 0. Ahí les voy. ¿Qué pasa con el x menos 2 al cuadrado que está dividiendo?
si yo lo paso del otro lado multiplicando? Se convierte en 0. Se hace 0. Y entonces, ¿qué nos queda? X cuadrada menos 4x más 10 igual a 0. Y eso es lo que hay que resolver. Es una cuadrática y ya vimos que no pudimos factorizar, pues entonces nos vamos a la fórmula general. X va a ser igual a menos b, 4, más menos la raíz de b cuadrada, que son 16, menos 4 por a por c serían menos 40 sobre 2a. Esto nos lleva a 4 más menos la raíz de, ¿cuánto nos da 16 menos 40? Menos 30, menos 24. Menos 24. Menos 24 sobre 2. ¿Qué me pueden decir de eso? No tiene solución dentro de los números No tiene reales. solución. No tiene soluciones reales. Ok. Y si no tiene soluciones reales, entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? No tiene valores máximos y mínimos. ¿No tiene recta Bueno, tangente? primero, no tiene valores críticos, porque todo esto que hicimos fue para encontrar valores críticos. Y si la ecuación no tiene soluciones reales, pues entonces nuestra conclusión es que no hay valores críticos. Es decir, esta función no tiene ni máximos ni mínimos. Si no hay valores críticos, tampoco hay extremos relativos. Para que haya extremos, necesitamos que haya valores críticos. Si no hay valores críticos, tampoco hay extremos relativos. Vean cómo no todas las funciones tienen extremos. Yo se los había platicado ya. Las funciones son muy caprichosas. No todas se comportan como uno quisiera. En este caso, no, la ecuación no tiene soluciones reales. ¿Esto cómo lo interpreto? Bueno, pues que no hay valores críticos. Si no tiene soluciones reales, no hay valores críticos. ¿Y esto qué significa? Pues que no hay extremos relativos. ¿De acuerdo? Ahora, habrá intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Eso sí los vamos a tener. ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues ya quedamos que vamos a trabajar en intervalos en la recta real. Miren, habíamos dicho originalmente que la asíntota, que es la recta x igual a 2, nos va a dividir en dos partes el problema. Bueno, a la izquierda tendremos todos los valores menores que 2 y a la derecha tendremos todos los valores mayores que 2. Y entonces voy a retomar la derivada, que es x cuadrada menos 4x más 10 sobre x menos 2 al cuadrado. Y le voy a dar un valor en cada uno de esos intervalos. Pero vean cómo, a pesar de que no hay extremos, sí necesitamos seguir contestando los demás. No nada más, no hay extremos y ya, se acabó. No, y todavía nos falta graficar. Todavía hay que hacer la gráfica. Un valor menor que menos 2. Por ejemplo, 1. 1. Miren, fíjense bien. Abajo, lo que resulta está elevado al cuadrado. Y todos los cuadrados siempre son positivos. Por lo tanto, quien va a mandar el signo es lo que tengamos arriba. Entonces, si x vale 1, sería 1 menos 4 me da menos 3. Más 10 es positivo. Más entre más es 10. Significa que aquí, en este intervalo, la derivada es positiva. Por lo tanto, la función es. Ahora, un número mayor que 2, por ejemplo. 3. 3. Ya quedamos que abajo, como está al cuadrado, no importa qué signo tenga esta recta. Como está al cuadrado, abajo siempre va a ser positivo. Ahora, arriba sería 3 al cuadrado son 9. Menos 4 por 3 son menos 12. 9 menos 12 me da menos 3. Más 10 es más grande el positivo. Esto es más entre más.
Por lo tanto, aquí la derivada también es positiva. Significa que la función crece. ¿Alguna pregunta con eso de los signos? ¿Alguna pregunta con los signos? Profe, Díganme. no, ninguna duda. ¿Los demás? ¿Nadie? Todo bien, profe. Ok, voy a hablar esto, es lo de los signos. Y voy a decir, en este caso solamente crece. La función no decrece, siempre va a ir hacia arriba. ¿De dónde a dónde crece? Pues todos los valores menores que 2, es decir, de menos infinito a 2, y vuelve a crecer con todos los mayores que 2. Vean cómo la asíntota nos partió el problema en dos partes. Entonces, siempre crece, nunca decrece. De menos infinito a 2 y de 2 a infinito. Quizás, viéndolo así, no nos quede muy claro cómo es que se comporta la gráfica. Bueno, ahorita que la construyamos, ya van a entender ustedes por qué es que siempre crece. Bueno, no quisiera borrar antes de que tengan alguna duda y quisieran preguntar algo. Todo está claro. Vamos a graficar antes de que se nos acabe la clase. Vamos a graficar. Trazamos nuestro sistema de coordenadas. Ya quedamos que hay que tener mucho cuidado con esa asíntota vertical. Tomamos nuestras escalas. Primero, la asíntota. ¿Dónde está la asíntota? Donde x vale 2. Bueno, pues ahí va a ir una recta vertical. Se supone que es vertical. Con buena fe, una recta vertical que pasa por donde x vale 2 y que nos divide el problema en partes iguales. Bueno, no en partes iguales, sino en dos partes. Ahora, es todo lo que sabemos, además de que crece, pero no tenemos más información, necesitamos más información. Pues como lo hemos hecho, vamos a encontrar si es que existen las intersecciones con el eje de las Y. Todos los puntos sobre el eje de las Y tienen algo en común. Y todos ellos x vale 0. Entonces, si x vale 0 en la función original, ¿cuánto vale y? Dos. 2. Corta y, donde y vale 2. Ahora, ¿dónde corta si es que corta? Al eje de las x. Bueno, para encontrar las intersecciones con el eje de las x, ahora vamos a hacer que y valga 0. Todos los puntos sobre el eje de las x, y vale 0. Y miren, si y vale 0, sería 0 x cuadrada menos 3x menos 4 sobre x menos 2. Todo lo que está dividiendo, multiplicando, se va a hacer 0. Y solamente nos quedaría x cuadrada menos 3x menos 4 igual a 0. Pues hay que ver si tiene soluciones reales. Diferentes, sí se puede factorizar. X menos Hacer 4, X más 1. X menos 4 por X más 1 igual a 0. Multiplicados dan menos 4, sumados menos 3. Aquí sale un primer valor que es 4, un segundo valor que es menos 1. Entonces, donde X vale menos 1, ahí pasa la gráfica. Donde X vale menos 1. Y también vuelve a pasar donde X vale 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Sí, profe. A ver, dejen de hacer lo que están haciendo, despierten un poquito más y pongan atención a lo siguiente. A ver, ahí les voy. Miren. A la izquierda de la asíntota. La gráfica pasa por estos dos puntos. Y ya me dijeron que siempre crece, que va hacia arriba. Y además esta es una asíntota que no puede cortar.
Por lo tanto, si pasa por estos dos puntos y crece y no corta la asíntota, pues necesariamente va a tener que hacer esto. Con buena fe, por ahí va. Ahí está. Ahora, abusados, ahí les voy. Aquí viene lo otro. Acá tenía dos puntos, no había mucho que pensarle, pero aquí solamente hay uno, este. Pero bueno, además sabemos que no corta la asíntota y además sabemos que siempre crece. Entonces, necesariamente va a tener que hacer. Y esta es la gráfica de f de x igual a x cuadrada menos 3x menos 4 sobre x menos 2. Y vean cómo no tiene extremos. No hay puntos en donde podamos trazar rectas tangentes horizontales, o sea, no hay extremos. Siempre crece y siempre crece. Y no corta la asíntota. Muy bien. Ahora sí los escucho. Toda la asíntota va a ser ¿cómo se llama? Una recta que corta el plano, pues dependiendo de lo que diga la función, ¿verdad? Bueno, primero, no todas las funciones tienen asíntota. Segundo, solamente tendrán asíntotas aquellas en donde nos queden divisiones entre cero. Tercero, hay funciones como esta que solamente tienen una, pero hay funciones que tienen más de una. Por ejemplo, el problema 8, abajo tienen x cuadrada menos 9. Esa función tiene dos asíntotas verticales. O sea, no hay una regla y querramos pensar que siempre se comporta igual. Depende de cómo la función esté definida. Ya. ¿Dudas? Se puede dar el caso como que en el extremo relativo haya una discontinuidad. No, acuérdate, si hay una discontinuidad, la derivada no existe. Y si la derivada no existe, pues no podemos igualarla a cero y resolver, etc. Ah, ok. Donde la función es discontinua, ahí no se puede derivar. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, creo que no. Bueno, entonces miren, como les digo, desafortunadamente, y bueno, a final de cuentas no es culpa de ustedes, luego así en los cursos anteriores los acostumbraron. Desafortunadamente no todas las funciones son continuas. Eso sería nuestro ideal. Si todo fuera continuo, hombre, estaríamos pero en las nubes. Pero bueno, desafortunadamente no sucede así. Hay funciones que no son continuas porque tengan asíntotas o porque no existen para el dominio, etcétera. Pueden ser diferentes factores. Y abusados, donde haya asíntotas verticales, porque no son las únicas, también tenemos asíntotas horizontales, pero el problema no son las horizontales, el problema son las verticales. Donde tengamos asíntotas verticales, ahí el problema va a quedar dividido en dos partes. Si ustedes se fijan bien, yo trabajé por separado lo que sucede a la izquierda de la asíntota y lo que sucede a la derecha. Son como dos problemas diferentes. Y también no todas las funciones tienen extremos relativos. Esta función no tiene ni máximos ni mínimos. Y en la gráfica es muy claro ver que no hay un punto en donde podamos trazar una recta tangente horizontal. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? No, profe. Hay preguntas. Ninguna. Bueno, empiecen a resolver los problemas porque, aunque no he generado la actividad, tampoco va a haber, de que yo la genere a que tengan que subir los problemas, no va a haber mucho tiempo. Por eso hay que empezar a resolverlos ya. Quedamos que van a ser todos los impares del 1 al 15.
Del 1 al 15 impares son los que les van a tocar a ustedes. Si tienen dudas, pues mándenme un mensajito, pregúntenme. Cuando yo lo vea, con mucho gusto les trataré de ayudar. Y si no, pues el lunes que lleguemos me preguntan las dudas que tengan. Pero tienen que empezar a trabajar sobre los ejercicios. ¿De acuerdo? Sí, ¿De profe. acuerdo? Sí, profe. Ok, miren, nada más otra cosa. Antes de que se nos acabe el tiempo. Ya subí el examen resuelto, no sé si ya lo checaron. Ahí en el modo, en la plataforma, subí el examen resuelto. ¿Ya lo vieron? Sí, yo sí. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, yo sí, profe. Bueno, pues ya pueden ir comparándolo con lo que ustedes hicieron y ya saben más o menos cómo andar. Yo espero poder revisar el fin de semana. Cuando aparezca su calificación ahí, que creo que la plataforma les avisa que hubo por ahí algo, entonces chequenlo por favor con el examen resuelto. Si tienen alguna duda con su calificación, recuerden que a la brevedad pues hay que preguntar. Hay que aclarar, porque ya reportadas las calificaciones, ya es muy complicado para mí andar cambiando valores. Entonces, vayan viendo Profe. todo eso también, por favor. Dígame. Dime. Es que, bueno, no sé si yo estoy mal, pero en el examen que mandó resuelto, la última, usted derivó el arco tangente y creo que en el examen nos había puesto el arco cotangente. Ah, bueno, lo checo. A lo mejor me equivoqué al copiar. Pero bueno, si la derivada, si el problema es arco cotangente, pues nada más por ahí un signo menos. ¿De acuerdo? Pero lo checo. Sí, gracias. Ok. Qué bueno que me hiciste esta observación para checarlo bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Cuánto vale el examen, profe? No, no te lo voy a cobrar. No, ¿Cómo crees ¿qué que te lo valor voy a- tiene? La ponderación, Porcentaje. 70% examen, 30% trabajo. Profe. Bueno, pues entonces pónganse a estudiar, hagan su tarea. Como quiera es la primera calificación. En caso de que no nos haya ido muy bien, pues todavía nos podemos recuperar. Si nos fue bien, pues qué bueno, los felicito. Pero bueno, ya el fin de semana yo espero tener eso listo y que salgamos de duda. Gracias, jóvenes, que tengan bonito fin de semana. Muchas Nos gracias, vemos el profe. lunes. Nos vemos el lunes. Cuídense Muchas mucho. gracias. Gracias, profe. Tengan Igual. bonitos y Gracias, buenas profe. semanas. Gracias, Profe, gracias. igualmente. Lunes, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, gracias. Hasta el lunes, profe, gracias. Nos vemos el lunes.